Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Quiero en este momento poder compartir una pequeña reflexión en la palabra del Señor y espero que sea para bendición de la vida de cada uno de los que van a decidir poder escucharlo. Y esta palabra que voy a compartir se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 32. Y dice la palabra del Señor, hablando acerca del tema de la nueva vida en Cristo, del viejo hombre y del nuevo hombre que nace en cada uno de nosotros cuando nosotros venimos a Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 17 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para que el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que en este pasaje que acabamos de leer podemos reflexionar claramente en la vida de cada uno de nosotros, en la vieja manera de vivir y en la nueva vida, la cual nos da el Señor Jesucristo cuando nosotros tomamos la decisión de poder recibirlo a Él como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros vemos, el Señor nos manda que nos despojemos del viejo hombre. Realmente cuando nosotros vamos a las Escrituras podemos encontrarnos con pasajes como aquel en el que Nicodemo se encuentra con Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dice, si quieres ser salvo, tienes que volver a nacer. Y sabemos lo que Nicodemo le respondió, ¿verdad? Diciéndole al Señor, bueno, entonces tengo que ir y entrar en el vientre de mi madre nuevamente. El Señor le dice, no. El Señor Jesucristo le explica y le dice que no es ese nacimiento carnal al que Él se refiere, sino a un nacimiento espiritual. Sabemos que
cada uno de nosotros cuando creemos en el Señor de todo nuestro corazón y abrimos nuestro corazón a nuestro Dios y le damos entrada para que Él pueda venir y habitar mediante su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, podemos encontrar esa paz, podemos encontrar esa transformación que solamente Él puede causar en cada una de nuestras vidas. Sabemos que el nacimiento al cual Jesucristo se ha referido es un nacimiento espiritual, el cual nosotros experimentamos desde el momento en el que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que recibimos el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos convence a cada uno de nosotros de pecado, de juicio y de justicia, que el cual el Señor Jesucristo prometió desde aquel momento a cada uno de sus discípulos, que cuando Él se fuera recibirían ese Espíritu, el Consolador, que hace una función muy importante en la vida del cristiano, en la vida de aquel que ha recibido de todo corazón a su Dios, a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Y sabemos que muchos de nosotros estamos, ¿verdad?, en ese proceso, porque el Espíritu Santo es el que lucha día a día con aquel hombre carnal que aún no ha muerto, que ese hombre carnal que vive en cada uno de nosotros, porque sabemos que tenemos esa genética, esa descendencia adánica que permanece en nosotros, pero dice la palabra de Dios que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos seremos vivificados. Sabemos que día a día, mediante el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos vencer esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros naturalmente. Sabemos que somos malos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, no porque lo hayamos elegido, sino porque ya nacimos con Él en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo es quien hace ese trabajo en la vida de nosotros, y es de cada uno de nosotros como hijos de Dios poder obedecer la voz de Él cuando el Espíritu Santo nos reprende y nos hace ver muchas veces que, como dice la palabra del Señor, que ya no mintamos. Por ejemplo, si quizá en la vida de cada uno de nosotros la mentira ha sido costumbre, el Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros a vivir conforme a la verdad, porque sabemos que quien miente, dice la palabra de Dios, es hijo del diablo. Así que un verdadero hijo de Dios no debe practicar la mentira, y así de una y otra manera el que hurtaba, dice la palabra de Dios, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí podemos ver una transformación que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Quizás no hemos sido ladrones, pero allí específicamente el Señor nos quiere mostrar una transformación, un nuevo nacimiento de una persona que en el pasado, en su vieja manera de vivir, le gustaba tomar lo ajeno, pero que ya el Señor, en el nuevo nacimiento espiritual, esta persona sabe que debe de trabajar. El Espíritu Santo lo va a redarguir y lo enviará a trabajar para que él pueda compartir, ¿verdad?, con las demás personas. Y así de alguna y otra manera el Señor va limpiando cada una de nuestras áreas en las cuales nosotros hemos sido desagradados, hemos desagradado al Señor. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lindo saber cómo cuando venimos al Señor veníamos tan sucios que hasta nuestra manera de hablar quizás no nos dábamos cuenta, pero solo palabras soeces salían de nuestra boca, y sin ninguna vergüenza, sin ningún tipo de pudor salían, y quizás no nos avergonzábamos. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor hace que repugne en nosotros el decir palabras que no sean agradables a nuestro Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es lindo saber que el Señor nos ha
regalado el Espíritu Santo, el cual permanece en cada uno de nosotros hasta el día de la redención, hasta el día en el cual el Señor Jesucristo nos haga llegar hasta su presencia, o el día en el que seamos raptados, porque creemos que un día el Señor nos tomará su novia, la iglesia, y seremos llevados hasta su presencia. Dice la palabra de Dios que seremos llevados con Cristo hacia las nubes y nos reuniremos con Él, dice su palabra. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo este tipo de pecados eran parte de nuestro diario vivir. Sabemos que una persona sin Cristo es una persona frustrada, una persona enojada, una persona amarga, una persona que pasa una vida desagradable, que todo le es molesto, camina maldiciendo a quien se le cruza por el camino. Pero la palabra de Dios nos manda a que como nuevo hombre, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sabemos que igual el Señor nos enseña que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que ese Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, y que sobre tales cosas, dice, no hay ley. Sobre tales cosas no hay ley. Y es hermoso saber que cada uno de nosotros como hijos de Dios somos plenamente felices, somos plenamente personas completas. No tenemos nada que poder envidiarle a ninguna otra persona, por muy difícil que pueda ser nuestra condición económica principalmente, que es una de las razones por las cuales quizás las personas valoren la bendición o la maldición. Pero sabemos que como hijos de Dios, nosotros sabemos que sea en tiempos de dificultad, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, igual seguiremos bendiciendo el nombre glorioso de nuestro Señor, y aprenderemos a estar confiados solamente en Él, porque sabemos que Él es quien provee para cada uno de nosotros todo lo que nosotros necesitemos. El Señor dice que Él sabe que todos nosotros necesitamos un techo, Él sabe que necesitamos alimento, Él sabe que necesitamos un vestuario, y Él nos ha prometido, y el Señor no falla, el Señor cumple su palabra. Así que el llamado, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios, que podamos practicar a diario la verdad, que podamos practicar a diario la benignidad, la misericordia, el amor, el perdón. Cada día podamos ir creciendo conforme a la medida de la estatura de Cristo, que podemos verlo aquí mismo en este capítulo de el libro de Efesios, porque dice que el Señor en el versículo 13 dice que el Señor, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean su astucia a las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este es el crecimiento que el Señor quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios, cuando hemos nacido nuevamente en Cristo, Él quiere que podamos ir creciendo en Él, que podamos ir madurando en Él, ¿verdad? Realmente cuando
Al Señor Jesucristo le preguntaron sus discípulos en aquella parábola en la cual dice que le preguntaron si el trigo y la cizaña deberían de quitar la cizaña de donde está el trigo. Y el Señor Jesucristo le dije, no, no la corten, déjenlas, porque cuando den su fruto, ustedes van a poder reconocer quién es quién. Sabemos que nosotros como hijos de Dios vamos a ser vituperados, vamos a ser señalados, vamos a ser muchas veces levantarán falsos en contra de nosotros, ¿verdad? Pero nuestra confianza estará siempre en Cristo, porque sabemos que todas estas cosas deben de suceder, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. Entonces nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar únicamente en Cristo, porque sabemos que al hombre nosotros no podremos convencerlo, ¿verdad? Pero a Cristo, quien escudriña cada uno de nuestros corazones, a Él nosotros no podemos engañarlo, ¿verdad? Así que no juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser buenos, porque dice la palabra de Dios que no hay uno tan solo que es bueno, todos pecaron, ¿verdad? Así que, pero Jesucristo es quien escudriña todo, ¿verdad? Y Él paga a cada uno, también dice su palabra, Él paga, Él no se queda con nada, dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor sabe que no somos buenos, el Señor sabe que en lo muy poco nosotros seremos fiel, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros podamos día a día, tratemos de agradar siquiera en lo poco a nuestro Dios, y el Dios bueno que nosotros tenemos, que no se queda con nada, será bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Esto es lo que quería compartir, espero que haya sido de bendición para su vida, y si puede compartirlo con otra persona a quien usted considere que pueda ser para edificación de su vida, igual puede libremente hacerlo. Dios bendiga su vida y que podamos tener un encuentro personal con el Señor. Si aún no lo ha tenido, usted pueda nacer de nuevo en Cristo, que usted pueda abrir su corazón a Él para que Él venga y Él more en su corazón y Él sea quien transforme completamente su vida. Él hace un giro de 180 grados y es algo hermoso que solamente sucede cuando nosotros voluntariamente venimos a Él y decidimos entregar nuestra vida a Él. Dios bendiga su vida.